Mi nombre es Iria Collante Santos y soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de 3 virus patógenos que atacan principalmente al sistema respiratorio, causando enfermedades respiratorias leves, hasta una neumonía aguda, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Estos son el síndrome respiratorio agudo severo, el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el H1N1, que es una cepa de la influenza A. El día de hoy hablaremos de una pequeña introducción en la cual mencionaremos varios virus que han provocado pandemias y epidemias. Se analizará y comparará con el actual SARS-CoV-2 y también hablaremos del impacto de las pandemias. Bien, para comenzar, he realizado una línea del tiempo para explicarles sobre las pandemias y epidemias que han habido a lo largo del tiempo relacionadas con problemas respiratorios. La primera y más grave pandemia de la historia reciente es la gripe española en 1918 y fue causada por una cepa del virus de la gripe A, H1N1, en la cual aproximadamente 500 millones de personas se infectaron y 50 millones de personas murieron durante esta pandemia. La segunda pandemia, conocida como la gripe asiática, ocurrió en 1957 y fue causada por una cepa H2N2 y resultó en 1.1 millón de muertes en todo el mundo. La tercera pandemia, conocida como la gripe de Hong Kong, ocurrió en 1918 y fue causada por una cepa H3N2 en la cual hubo 1 millón de muertes. Para noviembre del 2002, una epidemia causada por un beta coronavirus, el SARS-CoV-2, comenzó en el sur de China y se extendió a 29 países. Provocó 8.000 infecciones y 774 muertes antes de que esta fuera contenida en julio del 2003. La cuarta pandemia por los virus de la influenza fue el H1N1, también conocido como el nuevo virus de la influenza A. Esta resultó en 151.700 a 575.400 muertes en todo el mundo en los años del 2009 y del 2010. Para septiembre del 2012, en Arabia Saudita se notificó el primer caso del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este se extendió por 27 países y causó 2.519 infecciones y 866 muertes hasta enero del 2020. Y por último, en la actual pandemia que todos conocemos, que está causada por el SARS-CoV-2, que hasta el momento ha dejado 4.5 millones de muertes. Entonces, hablemos un poco acerca de la gripe española. Esta se la considera la peor pandemia de la historia y se estima que la tasa de mortalidad fue del 10 al 20% y que mató entre unas 50 a 100 millones de personas. Muchas de sus víctimas fueron adultos jóvenes y saludables de entre 20 y los 40 años e incluso también animales. Esta comenzó a finales de la Primera Guerra Mundial, pero los países en ese entonces estaban en censura militar, entonces solo en España se reportaron los casos, dando la sensación de que era el único país afectado y de ahí tomó su nombre. En cuanto a los signos y síntomas, estos eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio, diarrea, vómitos, también disnea, epistaxis y la mayoría de personas murieron por una neumonía bacteriana secundaria. Las medidas que se tomaron en esta pandemia fue el uso obligatorio de mascarillas de tela, se desinfectaron lugares públicos como teatros, también se cancelaron eventos y al final la gripe desapareció por sí sola para el verano de 1920. Bien. En 1957 se detectó una cepa H2N2 en China que provocó la gripe asiática. El virus se propagó por el mundo entero en 6 meses y la pandemia afectó aproximadamente entre el 40 al 50% de las personas y de ellas del 25 al 30% presentaban síntomas y signos clínicos. La mayoría de muertes en este caso también se debieron a neumonías bacterianas secundarias y la tasa de mortalidad se la calculó como 1 por cada 4.000 y esta fue más alta entre los niños y las personas mayores. La nueva cepa H3N2
provocó una pandemia conocida como la gripe de Hong Kong en 1968. Este virus era extremadamente transmisible y el exceso de mortalidad de la gripe de Hong Kong fue de 16.9%. El virus se propagó a través de los veteranos de la guerra de Vietnam que regresaban a los Estados Unidos. Y en esta pandemia la tasa de hospitalización y letalidad fue más alta entre los ancianos y se estima que hubo 1 millón de muertes en todo el mundo. Bien. Ahora, hablando del síndrome respiratorio agudo severo, podemos decir que al principio los COV, estos coronavirus, no se habían considerado como patógenos altamente virulentos, hasta que comenzó a haber un brote de neumonías atípicas en noviembre del 2002 en la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, en China. Entonces, para el 11 de febrero del 2003, la OMS recibe un informe del Ministerio de Salud china que reporta un brote de 300 casos de SARS y 5 muertes asociadas a este. Para el 15 de marzo, la OMS nombra la enfermedad como SARS y obviamente se declara una amenaza mundial y se la establece a esta como la causante de estas neumonías atípicas. Ahora, pocas semanas después, debido a la globalización, al desplazamiento aéreo, el SARS se esparció por 29 países alrededor de todo el mundo, principalmente en las ciudades de Toronto, Hong Kong y Singapur. Pero ahora, si se preguntan de dónde salió ese virus o cómo se formó, pues según análisis de recombinación genética, fuertemente soportan la hipótesis de que el SARS-CoV-2 cepa SZ3 del mamífero civeta de granja se recombinó con 2 cepas del murciélago ya existentes, que era la WIV116 y la RF4092, por medio de transmisión fecal oral. Ahora, estas civetas infectadas fueron transportadas al mercado de Guangdong, en donde el virus se diseminó entre las mismas civetas del mercado y fue adquiriendo mutaciones antes de ser transferido al ser humano. Bien. En cuanto a la patogénesis, bueno, para comenzar recordándoles que estos se llaman coronavirus por las grandes moléculas de proteína pico en la superficie del virus que le dan esta forma de corona. Estas proteínas pico o proteínas S constan de 2 subunidades, la subunidad S1N terminal y la subunidad N2C terminal, que es esta parte de aquí. Entonces, la función de estas va a ser facilitar la entrada del coronavirus a las células del huésped para así poder unirse al receptor y posteriormente fusionar sus membranas virales, y la membrana del virus y la membrana del huésped. Ahora, para esto se necesita un receptor. En este caso, el receptor del SARS-CoV-2 es el AC2. En el tracto respiratorio se va a expresar en las células epiteliales de los alvéolos, en la tráquea, en los bronquios, en las glándulas serosas bronquiales, los monocitos y también en los macrófagos alveolares. Este receptor va a jugar un papel protector en la insuficiencia pulmonar, entonces se cree que una regulación a la baja del AC2, como ocurre durante la infección por el SARS-CoV-2, va a contribuir a los cambios patológicos del pulmón. En cuanto al modo de transmisión, esta se da por gotitas, aerosol y contacto. Bien. Este SARS-CoV tiene un periodo de incubación de entre 2 a 14 días con una media de 6 días. El paciente va a comenzar presentando fiebre en un 100% de los casos, tos seca en un 60 a 100% de los casos, escalofríos, también cefalea entre un 55 y 70, disnea, malestar y mialgias. Este tiene una tasa de mortalidad global de 2.9%. Y en cuanto a la viabilidad, bueno, se ha demostrado que en superficies plásticas el virus sobrevivió más de 5 días, en placas Petri más de 20 a temperatura ambiente, mientras que los tiempos de supervivencia oscilaron de entre 5 minutos a 2 días en papel, en batas desechables y batas de algodón. En cuanto a las medidas de control de la infección, bueno, aquí todas las personas que hayan tenido un contacto con alguien sospechoso de tener SARS, lo más importante era lavarse bien las manos con agua y con jabón, y si las manos no estaban erosionadas, podría usarse lociones a base de alcohol como una alternativa. También van a haber medidas de protección en el medio hospitalario. En estos casos, si un paciente ingresa con sospecha de tener SARS,
el personal de control debe tener precauciones estándar, como la higiene de manos, la protección ocular para todo el personal que entre en contacto con el paciente. También se necesitan tener precauciones de contacto, como el uso de bata y de guantes, y precauciones aéreas, como que hayan cuartos de aislamiento con presión negativa, también el uso de respiradores con filtro N95 para las personas que entran a la habitación. Van a existir también medidas de protección extrahospitalarias. ¿Qué quiere decir esto? De que si un paciente consulta al médico por síntomas respiratorios, este le deberá interrogar si ha estado en contacto con alguien sospechoso de tener SARS o si ha viajado de alguna área endémica. Y en el caso de existir sospecha, pues se le deberá colocar una mascarilla quirúrgica y aislarlo del resto de pacientes. Y en las medidas de protección en el hogar, el igual también es colocar mascarilla quirúrgica a familiares sospechosos y el reporte obligatorio de todos estos casos sospechosos de SARS. En los artículos que estamos revisando se mencionan acciones prioritarias, entre las cuales está el reconocimiento temprano y tratamiento de los casos, las medidas de control infeccioso estrictas en clínicas y hospitales, un reporte rápido de los casos sospechosos, también la investigación meticulosa y seguimiento de los contactos en la comunidad y las campañas de prevención y educación. Bien. En cuanto al MERS, aquí en junio del 2012 se reportó la primera muerte por un nuevo coronavirus en Jeddah, Arabia Saudita. El primer caso desarrolló una neumonía y falleció por falla orgánica múltiple. Para el 2015 ocurrió un brote en Corea del Sur, que fue el segundo brote más grande después del ocurrido en Arabia Saudita, con 186 casos. Y ya para junio del 2017 se reporta otro brote de 34 casos, pero en este caso fue más que nada entre el personal de salud. Entonces, de junio del 2012 a diciembre del 2019 se registraron 2.499 casos confirmados y 858 muertes. Si se acuerdan, en un principio les dije que hasta enero del 2020 ya habían habido ya no 858, sino 866 muertes. Entonces nos damos cuenta que este virus tiene una alta tasa de letalidad, que en este caso es de 34.3. Este se esparció a 27 países a nivel mundial y el más afectado fue Arabia Saudita, porque solo en Arabia Saudita hubieron 2.106 casos y 780 muertes. Ahora, respecto a la formación del virus, pues en sí se desconoce la fuente exacta y el modo de transmisión del MERS a los seres humanos. Les voy a explicar por qué. Verán, las investigaciones iniciales sugirieron que el MERS se originó a partir de los murciélagos. E incluso se los relacionó filogenéticamente con el MERS, ya que se analizaron estas cepas, la HKU4 y 5, y en efecto, estaban filogenéticamente relacionados, lo que apoyaba la hipótesis de que el MERS sí se originó a partir de los murciélagos. Pero en cambio, la infección en camellos estaba documentada desde 1983, y cuando se analiza la cepa del MERS-CoV neuromicina 5038, que fue aislada en camellos de Sudáfrica, resultó que era idéntica a un 99% al MERS humano. Entonces, por eso no se sabe si fue una recombinación de ambos o cuál virus mutó. El punto es que el virus mutó a tal punto de que fue capaz de infectar al ser humano. Este se va a transmitir a los humanos y va a causar signos y síntomas que ya les voy a mencionar más adelante. En cuanto aquí a la patogénesis, pues al igual que el SARS, el MERS, para entrar a las células hospedadoras necesita un receptor, que en este caso es el dipeptidilpeptidasa 4, que se va a expresar ampliamente en células epiteliales del riñón, también en el intestino delgado, en el hígado, la próstata y en leucocitos activados. Y en lo que respecta al tracto respiratorio humano, el DPP4 se expresa principalmente en los alveolos y no tanto así en la cavidad nasal o en las vías respiratorias conductoras. Este se transmite por gotitas, aerosol y contacto, y se detectó de que el MERS-CoV era viable en superficies de acero y plástico después de 48 horas a 20 grados centígrados. En cuanto
el periodo de incubación pues se estimó que es más de 5 días, pero podría ser hasta unas 2 semanas. Y a diferencia del SARS, alrededor del 75% de pacientes con MERS tenían al menos una enfermedad comórbida, como por ejemplo la diabetes en un 31%, la hipertensión en un 33%, la insuficiencia renal crónica, la cardiopatía crónica y la enfermedad pulmonar crónica. Y los signos y síntomas más frecuentes de era fiebre un 98%, escalofríos, tos, disnea, mialgias y hemoptisias. En cuanto a las medidas de prevención, las recomendaciones para la prevención del MERS van a estar disponibles en la OMS, en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Arabia Saudita. De la información que yo he recolectado de estos sitios, les he traído que entre las medidas estaban el uso de una mascarilla quirúrgica a menos de 1 metro de los pacientes, lavar las manos con frecuencia y también desinfectar las superficies y objetos, evitar el contacto con ojos, nariz y boca sin que las manos estén lavadas. También en el caso del manejo de los pacientes con MERS se debe usar un equipo de protección personal como el uso de batas, mascarilla, también protección para los ojos. Y como una precaución general, si personas han estado cerca de animales, especialmente de los camellos por obvias razones, estos deben lavarse las manos antes y después de tocarlos y evidentemente evitar el contacto con aquellos animales que estén enfermos. Y en cuanto a los productos, estos tienen que tener una adecuada cocción y manipulación para así evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos. Y en lo que respecta a la leche, esta debe ser pasteurizada para que sea apta para el consumo. Bien, en esta tabla vamos a hacer una comparación con el actual SARS-CoV-2. Lo que podemos destacar aquí es que, por ejemplo, tanto el SARS como el SARS-CoV-2 tienen el mismo receptor, que es el AC2, a diferencia del MERS, que es el DPP4. La infección a través de gotitas respiratorias o secreciones de individuos infectados es el principal modo de transmisión entre los virus. Y los periodos de incubación son muy similares, apareciendo los síntomas del COVID-19 entre el quinto y el séptimo día, en el SARS alrededor del sexto y en el MERS al quinto día. Por lo que, si aquí aquí hay algo muy importante que darnos cuenta, es que en todos los casos, o sea, en el 100% de casos de pacientes con SARS, se va a presentar fiebre. En cambio, ¿cuál es el problema del COVID-19? De que hay muchos casos asintomáticos. Entonces hace de que en ese periodo de tiempo que una persona no presente síntomas o no sepa que está contagiada, contagie a más personas y obviamente se propague más el virus. Y en cuanto al MERS, este aún no está completamente adaptado como para infectar a las personas. Entonces, esa transmisión de persona a persona aún no es lo suficientemente eficiente como para crear un potencial pandémico. Y es por eso que este virus y también el SARS es más predominante en lo que son los centros hospitalarios. En cuanto al tiempo de supervivencia, los virus en superficies, aquí les he puesto la mayor cantidad que sobreviven en superficies y podemos notar claramente de que el SARS-CoV-2 en acero inoxidable dura de 2 a 7 días, el SARS-CoV-2 en plástico y en metal de entre 5 a 9 días y el MERS en acero de 2 días. Entonces nos damos cuenta de que tiene una mayor duración en superficies. En este caso es el SARS-CoV del 2002. Ahora, en cuanto a la letalidad, pues nos podemos dar cuenta claramente que la COVID-19 tiene una tasa de letalidad más baja entre los 3 virus, con un promedio de 2.7%. El mayor es el MERS con un 34.3%. Bien, ahora, en cuanto al manejo de las pandemias, durante la pandemia del SARS, las medidas de control de infección fueron insuficientes o inapropiadas. ¿Por qué? Porque hubo un uso inconsistente del equipo de protección personal, hubo lo que es la reutilización de las mascarillas N95 y una falta de control adecuado. Entonces es por eso que esto se lo relaciona con un alto riesgo de infección entre los trabajadores de salud.
En cuanto al MERS, aquí ya los gobiernos nacionales habían estado trabajando con los trabajadores de salud, científicos de todos los países afectados para poder recopilar información y compartir evidencia científica basada en la epidemia anterior de coronavirus. Y este proceso de recopilación de información fue beneficioso para una mejor comprensión del virus y de la enfermedad que lo ha causado. Sin embargo, como les mencioné, el problema principal del MERS radica en la alta tasa de mortalidad que este tiene. Y bueno, para la pandemia actual, que es el COVID-19, todo este conocimiento acumulado, la preparación para el riesgo también de pandemias de gripe y las otras epidemias del SARS y el MERS en sí permitieron a los investigadores poder examinar la efectividad de los planes estratégicos para poderle hacer frente a la pandemia en curso, que es el COVID-19. Pero sin embargo aquí se presentaron varios desafíos para prevenir la propagación del COVID, como por ejemplo al inicio había una falta de material médico y de laboratorio para la evaluación de la enfermedad, también el elevado número de casos asintomáticos que ya les mencionaba y por lo tanto tiene una alta tasa de transmisión. Y ahora pasando a hablar del H1N1. La OMS lo declara como una pandemia de gripe el 11 de junio del 2009. Y en sí, los virus de la gripe a menudo pueden causar epidemias y pandemias. Pero en sí, este virus representa una nueva cepa que se originó a través de la reagrupación de genes de virus de la influenza A de tipo humano, aviar y porcino, formándose así el H1N1 de tipo aviar euroasiático linaje 1C. Y poco después de la finalización de los estudios moleculares se acuñó ese término que muchos recordarán como gripe porcina, porque probablemente la cepa viral se transmitió de los cerdos a los humanos, aunque en sí los cerdos no participaron en la propagación mundial del virus durante la pandemia. Este comenzó a finales del 2009 y continuó hasta agosto del 2010, y los primeros casos se registraron en México con posterior propagación a los Estados Unidos y luego al mundo entero. El nuevo virus de la influenza se observó que en el grupo de edad más afectado estuvo conformado por niños y adultos jóvenes que tenían entre 10 y 18 años, mientras que solo el 5% de los casos eran adultos mayores de 51 años. Y aquí, comparando el H1N1 con el SARS-CoV-2, pues podemos comenzar por el periodo de incubación. Pues en el caso del H1N1 este fue de 1.5 a 3 días, que a veces se pudo extender hasta 7. Y como ya sabemos, en el SARS-CoV-2 es de 2 a 14. En cuanto a los signos y síntomas, podemos observar que ambos provocan fiebre, tos, fatiga, mialgias. Sin embargo, el H1N1 da más dolor de cabeza, goteo nasal, más dolor de garganta y más síntomas gastrointestinales. A diferencia del COVID, en el cual va a haber pérdida del gusto y del olfato, mayor producción de esputo y mayor dificultad respiratoria. Otra diferencia que podemos hacer es en cuanto al grupo de edad, ya que como mencionamos, ataca a niños y adolescentes y ataca a adultos mayores de 40 años. El principal modo de transmisión de ambos virus es el contacto de persona a persona a través de gotitas respiratorias generadas al respirar, estornudar, toser o hablar, y también por medio de la transferencia manual del virus por fomites contaminados, como por ejemplo un celular, y luego las manos son llevadas a la boca, a la nariz o a los ojos. Y aunque la ruta de transmisión de ambos virus es la misma, el espectro de casos es enormemente diferente. En el caso de las infecciones leves o asintomáticas, para el H1N1 representa de un 94 a un 98% y para la COVID-19 un 80%. Estas son aquellas que no van a necesitar de atención médica. En los casos severos es que ya requieren una hospitalización, son de 2 al 6% en el H1N1 y más del doble para la COVID-19 con un 14%. En aquellos casos críticos que ya requieren un ingreso a UCI son del 0.4 a 1.2% en la influenza y para el SARS-CoV-2 del 6%, o sea, unas 5 veces mayor.
En referencia a los datos preliminares sobre la tasa de letalidad general, para el H1N1 los valores fueron de 0,15 a 0,25 y para la COVID-19 se estimó la tasa global de casos mortales era de un promedio de 2,7%. En cuanto a las estrategias de prevención de ambas, yo había mencionado varias, entonces aquí son 10 principalmente. Como ya les dije, higiene de manos, desinfección de superficies, también mantener una distancia de 2 metros entre persona a persona. También se debe hacer el aislamiento de personas enfermas. Es importante el seguimiento de casos, la cuarentena de personas expuestas. También se necesita el cierre de escuelas. Como octavo punto están los cambios de lugar en el trabajo, por ejemplo, oficina en casa, trabajos de reparto. Como noveno punto, la prohibición de todo tipo de reuniones, fiestas, matrimonios, bautizos, lo que sea. Y por último, que hayan viajes restringidos. En el 2009, el H1N1 fue combatido por la difusión de reportajes diarios por parte de los medios de comunicación y en estos informes se destacaron los procedimientos adecuados de cómo lavarse las manos, evitar el contacto cercano entre personas. Entonces yo les he traído este video que habla sobre lo que se hizo en el Ecuador en el 2009 para informar a la población de las medidas de prevención para esta gripe. A través de un plan nacional de comunicación que consta de videos explicativos, spots radiales, televisivos, volantes, afiches y pósters informativos ubicados en los centros de salud, hospitales y lugares públicos estratégicos como las paradas de buses, el Ministerio de Salud está informando continuamente las medidas de prevención que deben tomarse para evitar el contagio, para reconocer los síntomas y sobre todo para que la ciudadanía evite automedicarse. México fue uno de los pocos países que adoptó medidas más estrictas porque ahí permaneció un aislamiento social durante 2 semanas e incluso hubo el cierre forzoso de escuelas y de todas las actividades económicas consideradas no esenciales durante aproximadamente 10 días. Pero en sí, la vacuna contra la infección del H1N1 fue la medida de prevención y control más eficaz, ya que evitó la propagación del virus y mitigó la gravedad y el impacto de la enfermedad. Y en sí el resultado fue inmediato. Aproximadamente 5 meses después de que comenzaron los primeros casos, China fue el primer país en iniciar la vacunación masiva. Otro factor que también mitigó el impacto del H1N1 fue la existencia de un tratamiento antiviral como el uso del oseltamivir y el zanamivir. Por lo tanto, los primeros casos de influenza ya se disponían fármacos antivirales que eran seguros y eficaces para su tratamiento. Ahora les voy a hablar acerca del impacto de las pandemias, ya que estos son eventos sanitarios que ponen en riesgo a todos los niveles de la sociedad. Entonces les he traído algunos artículos que mencionan el impacto que ha tenido en la sociedad. Vamos a comenzar con un artículo acerca de economía. Pues en este libro se nos menciona que los seres humanos si ellos se infectan y son los que mueven la economía por ser la fuerza laboral, entonces va a disminuir la fuerza laboral, va a disminuir la producción, la oferta y el abastecimiento, y esto generará otras relaciones económicas que se ven afectadas, como lo es el transporte, la educación, etc. Por lo tanto, es importante de que hayan respuestas políticas tanto a corto como en los próximos años. A corto plazo, los bancos centrales y las tesorerías deben asegurarse que las economías perturbadas continúen funcionando. Y si bien, por ejemplo, recortar las tasas de intereses puede ser una posible respuesta de los bancos centrales, el shock no es simplemente un problema de gestión de la demanda, sino también es una crisis multifacética que requerirá respuestas de política monetaria, fiscal y de salud. En esta revista internacional de la salud materno-fetal se menciona el impacto del COVID en la salud sexual y reproductiva y cómo algunos servicios se han visto afectados, como lo son los de planificación familiar, las consultas pre- y postnatales, las consultas por ITS, también el suministro de antirretrovirales para pacientes con VIH,
y la atención de casos de violencia, que en estas situaciones de crisis suelen agudizarse, y de no tomarse las medidas sanitarias al respecto, puede conllevar a consecuencias negativas tanto a mediano como a largo plazo, y esto va a incrementar costos sociales, económicos y de salud, incluyendo también muertes maternas y neonatales. Tal es el caso de estos servicios de planificación familiar, que a nivel mundial se estima que al menos 18 millones de usuarios de anticonceptivos modernos discontinuaron su uso. En esta revista de la psicopatología y psicología clínica se habla del impacto psicológico de la pandemia durante el confinamiento, y aquí se utilizó una muestra de 1.161 participantes entre un rango de edad de 19 a 84 años, de los cuales 523 eran varones y 638 eran mujeres. Aquí es interesante porque se investiga acerca de 4 tipos o categorías de miedo al coronavirus, siendo el principal el contagio, enfermedad y muerte, el segundo la carencia de productos de consumos básicos como lo son los bienes de primera necesidad, también el aislamiento social y por último el trabajo y la pérdida de ingresos. Este menciona de que hay un impacto significativamente mayor en las mujeres que en los hombres, ya que 1 de cada 2 mujeres indica haber experimentado mucho miedo o un miedo extremo a que muriese algún familiar, que se contagie o que se propague el virus. En cambio, en cuanto al grupo de varones, el patrón de estos temores viene a ser 1 por cada 3 hombres. Ahora, en cuanto al perfil emocional asociado a la COVID-19, se sugiere un predominio de síntomas de preocupación, de estrés, o sea, el sentirse agobiado, también un sentimiento de desesperanza e incluso problemas del sueño. Y también se destaca la depresión en el grupo de las mujeres. También hay un menor impacto en lo que son las emociones de irritabilidad y también de sentimientos de soledad. Hay factores de riesgo para estos sentimientos, como lo son la exposición a los medios de comunicación. Una persona que constantemente está viendo las noticias, viendo cómo el número de contagios aumenta o cómo se saturan las unidades de cuidados intensivos, le va a provocar obviamente más miedo. También en aquellos que viven con menores de 12 años, pues un padre o una madre soltera o que no tiene un trabajo estable, obviamente va a generar la preocupación de qué pasa si no consigue un trabajo, si algo le llega a pasar a esa persona, qué va a pasar con su hijo. Y también el vivir con los enfermos crónicos, que eso nos lleva a plantearnos otra problemática, y podemos hablar de esto en este artículo que es acerca de la hemodiálisis. En estos pacientes de enfermedad renal crónica que están en diálisis o con un riñón trasplantados, podemos decir que el mundo se ha vuelto aterrador. ¿Por qué? Porque estos comprenden una población distinta y hay un número relativamente grande de pacientes con hemodiálisis. Entonces, el problema aquí radica de que son pacientes móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos viajan desde su casa hasta las instalaciones de diálisis y van a estar en entornos de atención médica, entonces van a servir como vectores potenciales de infección. También que los pacientes van a recibir tratamientos prolongados en proximidades con otros pacientes, como vemos en esta imagen, y con el personal de diálisis. Por otro punto, tenemos que estos pacientes tienen una función inmunológica deteriorada y en consecuencia pueden tener mayor predisposición a enfermedades. Ahora, solo plantéense en el hecho de que un paciente necesita ir a una clínica 3 días a la semana para un tratamiento al cual debe someterse para mantenerse con vida, pero sabiendo que ir a esa clínica puede exponerlos a un virus que también puede matarlos. Y bueno, estas en sí solo son una de las cuantas situaciones que se dan como efectos colaterales por las pandemias y que a veces nosotros no somos tan conscientes y creemos que el único problema es la enfermedad como tal. En sí yo les acabo de mencionar solo unos cuantos ejemplos, pero también se vieron afectados el turismo, aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, el desempleo y también incrementó la pobreza. Entonces, para finalizar, tenemos estos puntos claves. Como primer punto clave está el de la gripe española. Esta se la considera como la peor pandemia de la historia reciente y se estima que la mortalidad fue de entre el 10 al 20% y que mató entre 50 y 100 millones de personas.
Como segundo punto, es que la infección por el MERS-CoV va desde una infección asintomática hasta una neumonía grave con síndrome de estrés respiratorio, choque séptico e incluso una insuficiencia multiorgánica que va a provocar la muerte. Y este tiene una alta tasa de mortalidad de 34.3%. Como tercer punto, pues podemos decir que se presentaron varios desafíos para prevenir la propagación por el COVID-19, como lo fue la falta de material médico y de laboratorio, un elevado número de casos asintomáticos y una alta tasa de transmisión. La vacuna contra la infección por el H1N1 fue la medida de prevención y control más eficaz, ya que ésta evitó la propagación del virus, mitigó la gravedad de la enfermedad y también el impacto. Y como último punto, es que en sí las pandemias son eventos sanitarios que ponen en riesgo a todos los niveles de la sociedad, como la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la economía, y también aumentaron casos de violencia intrafamiliar, desempleo y la pobreza. Aquí podemos encontrar todas las referencias bibliográficas usadas para el material de esta exposición, como pueden observar, y muchas gracias por su atención.